31 habíamos contestado donde la persona que ha confesado sus pecados a Dios recibe perdón de él y un gran alivio en su espíritu y alma y hasta en su cuerpo. Al leer el Salmo 32 del 1 al 4 hablan de la felicidad o bienaventuranza de los pecados confesados o perdonados. Y lo que ustedes, la pregunta era en qué versículos nos indicaban eso y contestaban ustedes 3 y 4, ¿verdad? Creo que sí. 1 y 2. No, 1 y 2, perdón. 1 y 2, sí. Entonces, la pregunta 32 dice, ¿cuáles son dos de los salmos donde David confiesa sus pecados a Dios? Judy. Es el Salmo 151, del 1 al 19, y el Salmo 32, del 1 al 5. Creo que se pasó 100 más, no es 151, no hay. No, 51, dije, perdón. Es 51, perdón. 51. El Salmo 51 y el Salmo 32. Sí. Pregunta 33. Hay ciertas clases de enfermedades causadas por una conciencia oprimida bajo el peso del pecado. El alivio de conciencia, y en tales casos del cuerpo también, pueden ser recibidos a ida por medio de la confesión de los pecados. Exactamente. Creo que tengamos esto bien claro. La verdad es que hasta cuando uno tenemos que tener el discernimiento, a veces empezando por uno mismo, ¿sí? Que era lo que a veces uno debe ver, porque no toda enfermedad es por causa de pecado. Pero también podemos ver que a veces el mismo pecado causa la enfermedad, ¿ya? En este caso, cuando vemos con lo de David, sabiendo que no confesaba, no pedía perdón, esa misma angustia del cuerpo pues le dañaba su sistema. Es lo mismo que ustedes pueden comprender las enfermedades que hoy vemos, de las enfermedades por el estrés, por la ansiedad, ¿sí? Que daña el cuerpo, no digamos, siendo cristianos, el tener la conciencia constante donde lo puede estar oprimiendo sabiendo que hizo mal, pero no hace nada al respecto. Y a veces es peor porque a veces queremos justificar lo que hacemos y no es así. Entonces el mismo cuerpo puede ser su estómago, su intestino, su corazón. Algunos han visto dentro de las mismas articulaciones, pero, ojo, no quiere decir que toda enfermedad sea por causa de pecado. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Pregunta 34. Los celos, la envidia, la codicia y el resentimiento son solamente algunos de los pecados que pueden dañar la mente y hasta el estado físico del cuerpo. Irma, ¿cuál es la solución inmediata para estos pecados? Yo puse confesarlos. Exacto. O sea, cuando uno los confiesa, ahí vamos a ver cómo también, cómo se confiesan, ¿sí? Porque, muy bien, porque recuérdense que lo que estamos viendo entonces, esto de confesarlos junto es porque altera nuestro sistema nervioso, los pensamientos, entonces esto va dañando nuestro cuerpo. Y por eso cuando aquí vemos, se dan cuenta de estos pecados, envidia, codicia, resentimiento, la falta de perdón, en donde no pueden perdonar por el daño y qué injusto, y empieza todo eso, puede causar daño en su cuerpo. Algunos, por ejemplo, hablan de que, no sé si ustedes han oído, espero que ninguna le haya pasado, cosas que dicen, miren, es que de un enojo fuerte me dio la diabetes. A veces viene, y, bueno, son cosas de que uno relaciona qué tanto fue su enojo que viene y le dio. Al no tener conciencia de esto, saber dentro de lo que es la medicina, no es que eso les haya causado, sino que, les digo por aquello de que también sepan, es que tenemos, para que me comprendan, tal vez
un gen dormido, que en ese momento, cuando es ya sea de un susto, porque también hay quienes vienen y dicen, mire, me dio un susto aquel que me dio la diabetes. Eso lo activó. Es algo que estaba durmiendo. No es como aquello de también decir, miren, tan enojada soy que por eso yo formé piedras en la vesícula. A veces relacionan una lógica y creen que por sus reacciones, ok, han entendido a veces que también el cuerpo se daña, pero no todo es así. Como les digo, como creyentes, no es buscarle que todo daño en nuestro cuerpo sea por causa de pecado. A veces también nuestra desidia hace que el cuerpo se enferme, por no cuidar, porque por no tener prevención. Entonces, vemos nosotros que lo importante es, al poder identificar esto nosotros, es confesar el pecado. Pregunta 35. Debemos tener cuentas cortas con Dios para que no se amontonen los pecados no confesados. ¿Qué es mejor? ¿Ir al almacén y pagar cada vez que compramos algo? ¿O ir al almacén y decir que lo anote y al fin de mes tener una cuenta que nos hace difícil pagar? Rosario, ¿qué contestaste? Buenas tardes, la letra A. Exactamente. Ahora, esto es una analogía, ¿por qué? Porque algunos podrían hasta, por eso les digo, a veces hasta esos son ejemplos que hay que tener cuidado porque a veces algunos hasta como aquellas contiendas necias, ¿verdad? Que dirían, no, pero hoy, ¿quién va a poder pagar el contado? Lo podemos sacar a bisacuotas. Y entonces las cuentas, o sea, por eso les digo, cuando uno viene y quieren sacar como que uno en siempre, aquel que quiere discutir. El ejemplo que se está poniendo es que es mejor no tener cuenta. Aunque sí sea, por ejemplo, uno mira, aunque sea bisacuotas, uno dice, hasta en esas cosas administrativas es muy diferente. No es lo mismo si tengo la plata y lo puedo pagar y lo tengo lo aparte, mejor lo pago en mis cuotas porque voy ganando intereses. Miren, eso es cosa numérica que los que les gustan los números sabemos que en estas cosas no lo maneja. Pero aquel que no, como aquel que a veces dice, viaje hoy, pague mañana, ya muchas veces de meterse a deudas. Aquí pasa lo mismo igual con esa analogía. El hecho de que van acumulando, antes era mucho así como con las tiendas, ¿verdad? Porque ahora ya se ve las tiendas, ya son muy pocas, pero ¿qué hacían unos de los ejemplos? Acumulaban, anótenmelo y anótenmelo. Cuando llegaba el fin de mes, a pagar. Y a veces pueden sentir acá grandes cuentas. Yo lo vi, por ejemplo, no es aquí, pero a quien conoce a Techita. Techita lo que era en el colegio con los niños. Que vienen los papás a decir, mire, habla de su libreta, yo le vengo a pagar. Aquellos padres que vienen y les decían, ustedes solo anoten. Supe de casos de que cuando tenían que ir a pagar, no ponían hasta aquí, hasta los chicos invitaban a sus amigos, ¿verdad? Tenían tantos amigos porque eran buenos para invitar, anótalo a la cuenta de mi papá y luego la pago. Y hubieron algunos que ponerle límites, pero vamos a eso, ¿por qué lo comparamos con las oraciones, con las cuentas de lo que hemos pecado? Analicen ustedes hoy. ¿Ustedes se acuerdan lo que pecaron hace 5 días? O sea, solo piénsenlo, no me digan ni si, no. Solo piensen si se acuerdan hace 5 días en qué pecaron. Si es que pecaron, no estoy diciendo. Dios depende de la mente, como aquello va que tal vez hasta pecan sin darse cuenta, porque si la vida no la están para examinar conforme a la Biblia, podemos estar haciendo cosas que creemos que están haciendo bien y están haciendo mal. Y por eso es el día a día. Pero el día a día, ponerse a cuenta, no es solo de ponerse así, bueno, ¿y en qué pequé? Sino que con la Biblia, por eso es que la misma Biblia es nuestro espejo, al estar leyendo nos damos cuenta de la vida que estamos llevando y no es de acuerdo. Y por eso es hacer día a día, no hacer cuentas largas. ¿Por qué? Porque no nos vamos a acordar, pero a Dios no se le va a olvidar. No es que Dios
dones, sino que Él es un Dios que lo sabe todo. No es tampoco bueno, como yo sé que ellos no se acuerdan, ya están inmediatamente perdonados, no. Sabemos que nosotros para adquirir el perdón es confesarlo y apartarnos. Y si no lo confesamos, entonces no podemos ser perdonados de algo que no confesamos. Pregunta 36. Cuando uno tiene cuentas largas con Dios, se llega hasta el punto en que se rompe la comunión con los hermanos y con Dios. ¿Cuál es el efecto de tener cuentas largas con Dios? Rosario, ¿cuáles contestaste en esta pregunta? Puse la B, no poder mirar a un hermano a la cara. La C, la E y la F. Ok. ¿Alguien está de acuerdo todas o había que agregar algo? Perfecto. Pero entonces miren ustedes si al estar analizando, no pueden mirar a un hermano a la cara de la misma vergüenza, reconocer de que se ha equivocado, pero a veces, ¿qué es lo que pasa cuando no se reconoce? Ahí viene la obra de la carne. ¿Cuál es la obra de la carne? No querer reconocer y no poder verle la cara. ¿Cuál dirían ustedes? El orgullo, Brenda, tal vez. Exactamente, el orgullo. ¿Sí? Cuando vemos en ese no animarse a estar en la presencia de Dios, por eso les digo, a veces puede decir, no es que soy indigna. Claro que somos indignas, pero si conocemos la Biblia, no es solo reconocer que somos indignas, sino que qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que a Dios le agrada. Es vivir en santidad. Entonces el hecho de no sentirse uno, no poder presentarse delante de Dios, no lo va a quitar. Y esto es lo que tenemos nosotros por qué examinar. Luego dice, una barrera entre Dios y la persona es consecuencia de eso. Y F, una barrera entre la persona y los hermanos. Primero es con Dios, por eso hemos aprendido, todo pecado es contra Dios. Pregunta 17. Indique cuáles de los siguientes versículos nos enseñan que debemos tener cuentas cortas con Dios. Fernando, Mateo 5:25. Carlos Alberto, Mateo 5:1. Y Aida, Efesios 4:26. Dice Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. ¿Sí? ¿Será un versículo, una cita que nos enseñe de estar en cuentas cortas? ¿Sí? 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 Ok, sí. Recuérdense que ahorita son directamente, pero es importante saber el contexto, ¿ya? Él les está enseñando, por eso en relación a la ira, que las cosas cómo debemos hacerlo. Porque a veces tenemos la actitud, no, yo estoy en paz con Dios. Podemos estar en paz con Dios, delante de Dios, si estamos nosotros con conflictos con hermanos. Pregunto. No. ¿Sí o no? No. Exacto, no. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Ese es el punto. Por eso cuando el Señor enseña que decimos que lo amamos, no viéndolo, y a nuestro hermano que lo vemos, no podemos amar. ¿Okay? Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Qué dices tú? No, que esta no. No tiene nada que ver. Muy bien. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso también es para tener cuentas cortas. Exacto. No se dan cuenta que uno se puede enojar. Quiero evitar que el enojo lo lleve a pecar. Porque la ira lo puede llevar a uno. Y si pecamos, tenemos que confesarlo y arrepentirnos. Pero no es un juego de un círculo vicioso.
No es aquello que por lo menos tengamos la consolación que no afecta el pecado. Claro que sí afecta. A nosotros nos debe de confundir el hecho de que no es parte de que aceptemos como natural el pecado. Porque nosotros no vamos a practicar el pecado, pero sí luchamos contra él. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda para ser más que vencedor. Pregunta 38. A. Imagine a alguien quien antes de acostarse ora al Señor. B. Imagine a alguien que dice, qué sueño, mañana voy a orar. Judy, ¿cuál de las dos representa cuentas largas y cuentas cortas? Imagine a alguien quien antes de acostarse ora al Señor. Es cuentas cortas. Y la B sería cuentas largas. Ok, entonces el número 1 es la B y el número 2 es la A. Sí. Muy bien. Como tarea, tuvieron que haber subrayado Mateo 5:25 y Efesios 4:26 con verde. ¿Ya lo hicieron? Sí, yo lo hice. ¿Sí? Bueno. Pregunta 39. Una hermana de la fe está conversando con su vecina y dice, la semana pasada me enojé con mi tío. Nunca le voy a pedir perdón. Tomando en cuenta Efesios 4:26, ¿qué error está cometiendo la hermana? ¿Al observar? No perdonar a otra persona. Estamos hablando de Efesios 4:26. Está pecando al no perdonar. Ok, está pecando al no perdonar. Pero, ¿qué es lo que por eso, qué es lo que nos está enseñando esta cita de Jesús? ¿Qué es lo que dice? Nos vamos a leer. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. No, solo 26. Es que el punto del ejemplo es, por ejemplo, esta hermana que está diciendo que se había enojado la semana pasada con su tío y agregado a eso, viene y dijo, nunca le voy a perdonar. O sea, sabemos nosotros que definitivamente solo con el hecho que diga no perdono, ya se está pecando. Pero ¿qué ha pasado con ella? Es lo que viene en Efesios cuando dice, airaos. Ustedes lo colocaron, que esos versículos nos ayudan, que es una forma de inmediata. Ella ya llevaba una semana. Estas son de las cosas que se van agregando y esto va dañando nuestro corazón. Porque ¿qué es lo que va forjando? Con una amargura. El hecho de que viene, es lo que hablábamos, por esa razón es cuando hablamos nosotros del perdón, y que cuando lo vamos analizando de verdad y esto profundiza bien en nuestro corazón, es que el beneficio es para uno. Ya sea porque sí le han hecho daño, sí perdona, ¿qué es lo que pasa? No acumula ira, amargura en su corazón, que a la larga lo que estamos diciendo, a la larga es uno mismo que se está haciendo daño, es uno mismo que el cuerpo lo puede resentir, a veces si la otra persona ni en cuenta, porque no sabemos de verdad, a veces situaciones que no era su intención ofender, pero ofendieron y no se dan cuenta. Entonces, ¿qué significa ir a tener una cuenta larga con Dios? Tener una cuenta larga con Dios es
guardar rencor y no perdonar. Ok, más que eso, porque tú lo estás poniendo solo en relación al perdón, pero si no fuera en relación al perdón, Eso, dejar para después la confesión de los pecados, ¿no? ¿Qué más? Acumular por mucho tiempo, que fue lo que estaba haciendo esta muchacha, acumulando. Ya había pasado una semana. Ese es el punto que a veces. Y hay unos que no llevan una semana, sino meses y años. Familias separadas porque no se perdonan. Entonces dice 41. Anote la cita de un versículo bíblico que nos dé el remedio. Fernando, ¿cuál pusiste? Brenda, el Salmos 32, 1 al 5. Ok. O también puse 1 Juan 1:9. Primera de Juan, ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Sí, ahorita la leo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Está bien ese? Sí. ¿Sí? Ahora dice, o sea, sí, Si sí, confesamos porque nuestros primero, pecados, Él es fiel. sí, sí, claro, muy bien. ¿Cuál es esa cita? Disculpe. 1 Juan 1:9. Gracias. De nada. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la confesión? Fernando, ¿qué colocaste? Sí, salud espiritual y a veces física, restauración de la comunión con Dios, la de restauración de la comunión con los hermanos. Exactamente. Ese es nosotros, la relación que hoy por hoy vivimos, entre nosotros y con Dios, los creyentes en esto. Entonces, por eso no podemos decir, no puedo estar bien con Dios y pelear con mi hermano. Si estoy bien con mi hermano, también tengo que estar bien con Dios. Puedo estar bien con mis hermanos, pero también el punto es estar bien con Dios como es. O sea, en este caso estamos hablando en relación a cosas de pecados, pero pecados también tenemos pecados de omisión. Recuerden de Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hizo, está pecando. Por eso estamos hablando que todo pecado es contra Dios. Ustedes sabían lo bueno, perdón, y no lo hicieron. ¿Deben confesárselo a Dios, sí o no? Entonces, si reconocen lo bueno que tenían que hacer y no lo hicieron, es pedir perdón y cambiar. Por eso tienen que saber qué es lo bueno que Dios quiere. Por eso no se trata solo de no. Por eso la regla de oro no se trata, como hemos dicho que algunos te dicen, no hacer a los demás lo que ustedes no quieren que les hagan. Así no dice el versículo. Dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Ese no existe. Entonces nosotros tenemos que ver con toda la misma. Por eso les digo, cuando perdemos el estar viviendo la Biblia, viendo su palabra, no vamos a reconocer muchas de las cosas que podemos estar haciendo y que a Dios no le agrada. 43. Deben recordar que no todas las enfermedades son resultado de pecado. Mami, entonces la confesión de pecado trae la salud física, siempre, a veces o nunca. Tu micrófono, mami. Aquí tenía duda, sí, la 43 tenía duda, siempre, yo puse a veces, pero ahorita que me la... Así es, ¿no? A veces, ¿verdad? Es que es a veces. La siguiente es lo que dice, al contrario, la confesión sincera del pecado hecha con fe conduce a la salud espiritual, siempre, a veces o nunca. Ahí sí es siempre, ajá. Exactamente. Es, ¿ya? Si a nosotros nos queda, por eso les digo ahora, por ejemplo, puede salir la pregunta, ¿y cómo sé que la enfermedad que yo tengo es por causa o no del pecado? Por eso les digo, pero ese es el punto en donde, por eso tenemos que aprender a discernir. No esperen que los demás se los tengan que decir.
Por esa razón deben de confesar. Ustedes confiesan y siguen enfermos. ¿Qué significa? Que no necesariamente la enfermedad que tiene es consecuencia del pecado. Oh, Fíjense que la misma palabra, por eso les digo, si fuéramos tan así, de verdad, hasta llega a un punto que de verdad, como diría, no es justo ni a uno, y solo porque la justicia de Dios nos la ha dado, si no, no podríamos. Porque, ¿cómo dirían ustedes? Si viene y la palabra nos dice en Filipenses 4:6, por nada estén preocupados. a eso, tío. O sea, no diríamos, entonces seríamos legalistas. No, vamos a eso, que se dan cuenta de la misericordia de Dios, ok. No por eso viene, okay. Sin necesidad en esto, nosotros mismos traemos, como lo que pasó con David, eso en su cuerpo, porque ¿qué va a pasar ahí? No es algo mágico, como digan, pero es que yo oigo y a veces así dicen cosas, dice, pero es que yo no quisiera, pero ¿cómo le hago? ¿Qué quieren? Que se les diga, miren, si se toman esa pastilla, sí quisieran tener la solución y que no se lo quiten, pero no es así. ¿Cuál es la solución? Estudian la palabra y créanle a Dios. Si no llegan a conseguir, entonces la pregunta es, no le están creyendo. Entonces nos debe adolecer nuestro corazón y seguir cambiando. Porque es algo, no es algo mágico, ¿ya? Es algo, por eso esa es la fe, creerle, sin ver, creerle a Él que todo lo que dice aquí su palabra, si Él lo dice así es. Eso no quiere decir que no vayan a tener, o sea, si entonces que siempre estoy en pecado por mi preocupación. Claro que va a haber una preocupación, por eso es que es lo que dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo echamos la ansiedad sobre Él? No quiere decir, Señor, aquí te la doy, ahí mira tú y yo ya, no. Por eso cuando tenemos la receta para los que están cansados y cargados, ¿qué dice? Que vengamos a Él, los que estén cansados y cargados. Pero dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un yugo, no es lo mismo llevarlo uno solo que acompañado. Y ese acompañamiento es el Señor con nosotros. ¿Cómo agarramos bien cuando decimos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Algunos hasta agregan, no está en la Biblia, que dice, Dios y yo somos mayoría, pero a veces solo del diente a labio, porque los espantan muchas cosas. Entonces esta es la manera que nosotros vamos viviendo para el Señor en una santidad, en donde todo eso nos vamos despojando. No es de la noche a la mañana, pero sí es un proceso, para no nosotros adaptarnos y decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer si somos humanos y mientras estemos en este cuerpo? Claro, fue lo que dijo Pablo en Romanos 7, pero tiene la solución. Sabía que había una ley en el cuerpo que servía a pecado, pero hay una ley de la mente para servir al Señor. ¿Y quién es más poderoso? Por eso es que Gálatas nos enseña que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Tenemos una lucha. Y como diría Allen, va a triunfar al que más alimenta. ¿Alimenta más a su carne? Entonces no van a poder vencer espiritualmente. Alimentan a su espíritu a través de la palabra, vamos a vencer. Pregunta 44. Dice, 1, salud espiritual y a veces física. 2, comunión con Dios. 3, comunión con los hermanos. Estas son 3 resultados, Judy, de la confesión de los pecados. Exactamente. Es lo que vamos a obtener. Una salud espiritual siempre. Salud física puede ser que a veces. Pero vamos a tener esa comunión con Dios, que es lo principal, y la comunión con los hermanos. Entonces, 45, Rosario, de una cita bíblica que hable de los resultados de confesar los pecados a Dios. ¿Cuál pusiste? Yo puse primera de Juan 1:9. Confesar. Muy bien. Carlos Alberto, ¿cuáles son los 3 resultados de confesar nuestros pecados? Salud espiritual, restauración de comunión con Dios, restauración de comunión con los hermanos.
¿ok? Solo agrega que la restauración espiritual o una salud espiritual y ponga ahí a la par y a veces física. Porque no se nos debe olvidar que a veces es también, esto es importante en nuestro cuerpo, pero no son siempre. ¿Alguna duda o comentario? Ok. Entonces pasamos. Perdone, pero viendo lo que usted nos está ahorita compartido, poniendo como ejemplo Filipenses 4:6. Y como usted dice, todo es un proceso, ¿verdad? Porque eso, esa cita bíblica la tengo yo muy, muy cerca de mí, ¿verdad? Porque dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con acción de gracias. Y luego, ¿verdad? Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Le quería hacer énfasis en esto porque, cabal, como usted dice, no es solo de estar respondiendo esto, porque realmente estaba meditando yo antes de entrar al estudio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, ¿qué es lo que el Señor nos tiene que ayudar? Y realmente ahorita con esta cita bíblica y que el estrés que habló usted, ¿verdad? El estrés creo que pues a la mayoría nos ataca en ese momento por lo mismo del mundo, de las deudas, los negocios y todo lo demás, ¿verdad? Ahorita pues sí. Tengo yo una petición delante del Señor. Es que, pero le digo yo a Marco Tulio que antes de hacer las cosas tenemos que ponerlas en manos de Dios, ¿verdad? Y Él es de tomar, ¿verdad? Y entonces yo le digo que así no tiene que ser. Primero hay que ponerle en las manos de Dios y ver si Él abre puertas o cierra puertas, ¿verdad? Entonces, ahorita ese cabal, dije, Señor, tú, tan lindo que eres, me hablas ahí, ¿verdad? Hablas por medio de tu palabra. Y muchas gracias, porque realmente también, Primera de Pedro 5:7 también es una palabra que tengo que aprender. Porque como usted dice, no es solo de agarrar algo y ponérselo así, sino que realmente aprenderlo y depositarlo en las manos del Señor, ¿verdad? Y creerle, ¿verdad? Eso es lo más importante, creo yo, que cada uno de nosotros, como usted dice, no es solo de responder las preguntas, sino de meditar en ellas y qué realmente está pasando en nuestro mundo, porque el mundo de cada uno es completamente diferente, ¿verdad? Así que espero que todos, pues, como dice Brenda, pongamos atención en eso, ¿verdad? Gracias, Brenda. Gracias, Judy. Muy bien. Entramos a la 46, que es continuación de lo que venimos estudiando en esta 45. Dice la confesión y la Biblia. Nadie saldría a la calle sin antes asearse frente a un espejo, ¿verdad? Yo sé que algunos dirían, yo sí lo hago. Yo, como les digo, siempre tenemos presente que podemos toparnos con personas, pero estamos hablando de lo que es la lógica, lo que es lo natural para entender. ¿Sabe usted cuál es nuestro espejo espiritual? ¿Sabe cómo utilizarlo en la confesión del pecado? 1. Hemos visto que la confesión de pecados es uno de los resultados más importantes que muestra la nueva actitud del hombre verdaderamente. Fernando, ¿qué pusiste? ¿Arrepentido? Exactamente. Verdaderamente arrepentido. Recuérdense que arrepentirse significa cambio de actitud hacia el pecado. Si no se da un cambio, no se está verdaderamente arrepentido. Es un cambio de adentro hacia afuera. 2. Hay dos extremos o peligros que debemos evitar en cuanto a la confesión. 1. Una confesión liviana. Y 2. Una confesión exagerada. Es decir, hay dos extremos.
Indique en la lista de abajo cuál es el hermano que es una confesión liviana. Irma, Señor, si en algo ha pecado, perdóname. ¿Liviana o exagerada? Liviana. Exactamente. B, Fernando, Señor, siento haber respetado a mi esposa recién. Lo hice porque me enojé y eso es malo, perdóname. Exagerada. ¿Quién dijo exagerada? Yo contesto la siguiente. Ok, ¿esa es exagerada? Vamos a ver. Yo considero que no es exagerar. Exactamente, esa está correcta. ¿Dónde está lo exagerado de que él ha aceptado que provocó a la esposa? ¿Cómo reaccionó la esposa? No sabemos. Si ella reaccionó mal, ahí tendría que confesar también. Yo digo que Pero ella es eso exagerada. Perdón, Ya, pero ya. yo digo que ella sí reaccionó exagerada. No sabemos. Eso es especular. Bueno, tú contéstale ese. Señor, te confieso que le mentí a mi patrón esta mañana. Perdóname. No es exagerada ni liviana. Exactamente. Está correcta. La B y la C está bien. La A, por eso es que aquí cuando la pregunta dice indique cuál es el hermano que es una confesión liviana. Y les estaban preguntando exagerada. O sea que lo único que tenían que encontrar era la liviana. Irma, ¿tú querías decir algo? No, pregunta 3. El hermano que dice, Señor, en algo he pecado, perdóname, está tomando muy livianamente la confesión y falta la humildad de reconocer sus pecados. Puede ser que no haya cambiado su actitud hacia el pecado, o sea, Rosario, que no está exactamente Arrepentido. Exacto. ¿Sí? Por eso les digo, esto de las oraciones, no podemos nosotros solo poner así en el Señor y pedirle, Señor, si en algo he hecho, ayuda. Porque a veces, claro, van a las casitas donde vienen y orar al Señor que le muestre si en algo había pecado. ¿Sí? Está bien. Pero el punto es, no es una cosa solo dejársela al Señor si en algo ayúdame. ¿Qué nosotros nos está costando también buscar en qué hemos pecado? En este punto ahorita vamos en esta primera parte. No vean nosotros que el pecado no tiene nada de liviano. Por lo tanto, tenemos que reconocer en dónde estamos pecando. Dios sí sabe dónde estamos pecando. Pero si nosotros no lo reconocemos y decir, bueno, Señor, si en algo he pecado, perdóname, ¿qué es lo que va a pasar? Al no reconocerlo, ¿cómo saben cambiar de lo que no han reconocido que está mal? Hasta hay una lógica. Es como los exámenes, y a veces así digo yo, aquellos exámenes que vienen, ustedes los hacen y no les entregan para saber dónde estuvo el error, ¿qué va a pasar? Les dan una nota, pero si ustedes no saben dónde están las malas que tuvieron, ¿qué va a pasar? Van a seguir igual, volverán a hacer el examen y van a sacar las mismas malas. ¿Por qué? Porque no saben dónde están mal. Pregunta número 4. El hermano que no ha detallado sus pecados, Mani, hace una confesión Liviana. exacta. Pregunta 5. Eve, ¿cuál es el remedio para la confesión liviana? Confesar el pecado en forma generalizada, confesar que quizás usted ha pecado en algo tiempo atrás, confesar en detalle sus pecados. Yo contesté la C, confesar en detalle sus pecados. Hola, buena tarde. Hola, exactamente. ¿Ya? Ni en generalizar, ni poder decir, bueno, el pecado de tal. A veces, cuando a veces están en retiro, yo sé que a veces dentro del retiro vienen y que a veces que ustedes recuerden algo que han hecho y toda la cosa. Si hay algo que las marcó y saben, pues lo tendrán guardado y están amargándose. Pero también van a haber muchas cosas que tal vez ni van a recordar
cometimos pecado. Por eso es que el Señor, cuando nosotros antes de alcanzar salvación, ¿cuántas cosas no pecamos? Pero cuando alcanzamos la salvación, ¿qué es lo que hace el Señor? Echa todos esos pecados al mar. Ya no trae recuerdo. Pero cuando ya estamos en la salvación, que a veces es lo que tenemos que aprender, al estar en la salvación es lo que nos dice el Señor, que vamos nosotros a estar delante del tribunal y Él va a traer todo lo que hicimos aquí, estando en este cuerpo, sea bueno y sea malo. ¿A partir de qué momento? De lo que nosotros alcanzamos salvación. Por eso no lo miremos a la ligera. Pregunta 8. No, Me toca las 6. Ya voy hasta la 8, perdón. La confesión liviana deja encubiertos los pecados porque no se abre el corazón. Desea. Aida, que dice Proverbios 28:13. Dicen, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bien, entonces llenémoslo. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, si yo les preguntara, esta primera parte de Proverbios como consejo, no prosperará, ¿a qué se refiere? No prosperará. Detenemos las bendiciones de Dios por ocultar a veces nuestros pecados. Pienso. ¿Cómo prosperamos en la vida, en la relación, nuestra relación con Dios? Ok. Evelyn. Es que se me vino, digamos, el que encubre sus pecados no prosperará, pero no sé si se refiere también, digamos, a la vida eterna, es decir, no prosperará o no alcanzará la vida eterna. No. ¿O me estoy adelantando? No, sí, porque digamos, ahí sí, por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque recuérdense que entonces volvemos a caer en lo mismo. Entonces la salvación depende de nosotros. ¿Ya? Si yo no confieso mi pecado, pierdo mi vida eterna, entonces no es así. ¿Ya? Pero entonces por eso, recuérdense que Proverbios como tal, siendo del Antiguo Testamento, es un libro de consejos. Y por eso nos dice, esto, si ustedes miran, no sé si así dice en su Biblia, el título Proverbios antitéticos. ¿Ok? Sí. Sí. ¿Qué quiere decir antitéticos? ¿Va? Los que han facultad, por favor, 2. ¿Eso lo vieron? Adelantarse. No. Perdón, Brendita, el título del 28 hablas. ¿Sí? ¿Cómo dice tu Biblia? Dice proverbios sobre asuntos diversos. Ah, tú dices sobre diversos, ok. Sí, las otras personas nos llamaban la atención porque aquí, por ejemplo, ponen proverbios antitéticos. Cuando uno dice la anti, ¿qué es anti? Antes de algo. Antes de, No. Antes de, o poner ejemplo de dos cosas, de una sí, cosa y de acuérdense. otra cosa. Brenda, Ahora, la el palabra, diccionario dice que se opone a la manera correcta de obtener las cosas. Por eso es que anti significa contra. Por eso anticristo, contra Cristo, de la palabra anti. Por eso antitético, ¿sí? Se contrapone como es lo contrario. Por eso es lo que viene y dice. Estos son, por eso que cuando están leyendo el 28, ¿no? 26, ya me perdí. ¿Cuál es el proverbio 28:13? 28:13, sí, señor. El que encubre sus pecados no prosperará. Lo contrario de eso, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Ya?
O sea, son las dos caras, ¿sí, Fernando? Brenda, yo encontré un significado. Dice, la palabra antitético está formada con raíces griegas y significa que se opone a la manera correcta de obtener las cosas. Pero qué va, si tú eres eso que estás diciendo ahí, ¿qué estás entendiendo? Que, o sea, para obtener algo, o sea, de aquí de Proverbios es como que algo que esté en contra para que pueda obtener, por ejemplo, el perdón o algo de lo que quiero obtener, algo que esté en contra de lo que quiero obtener. No, por eso es de que tienen que verla, por eso es contraponer. Es decir, o sea, se contraponen dos ideas. Y por eso anti quiere decir contra. Las dos caras, como decir lo contrario. ¿Qué es lo contrario de lo bueno? Lo malo. De la luz, la oscuridad. Si miren el siguiente versículo. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Si teme a Dios, siempre va a ser dichoso. ¿Cuál es la antítesis? Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, que aquel que no teme a Dios, sino que endurece su corazón caerá en el mal. Es poner lo contrario. Son dos ideas que se interponen, una contra la otra. Este es el punto que acabamos de leer en el versículo 18. No, 18 no, el 13. Si encubre sus pecados, no prosperará. Ahí está el punto. Yo solo quería que preguntarles porque la idea viene lo complementa el siguiente, donde dice, pero si los confiesa y se aparta, no es solo de confesar, sino confesar y apartar, ¿qué es lo que alcanzará? Misericordia. Si se dan cuenta, no dice alcanzará prosperidad, sino misericordia, ¿ya? Porque eso es lo que se requiere ante un pecado. Pero por eso a veces uno también con las mismas ideas, pues lo que tenemos, si algo está haciendo mal, porque por más que yo haga, eso pasó dentro de lo que no me recuerdo, sin mami. Al decir prosperará, bueno, se toma como decir, ¿cómo decir? Prosperará uno, tal vez porque uno lo vuelve de una vez como al dinero o algo próspero o algo así. Y misericordia es distinto. Misericordia no, pero alguien que le dé el Señor misericordia le va a dar todo, ¿no? ¿Qué todo? ¿Qué es ese todo? Todo lo que necesitamos. Por eso. La misericordia de él. O sea, en la misericordia no. Dice alcanza misericordia. ¿No? Alcanzar la misericordia es para que Él nos dé todo. No. No. ¿Ya? La misericordia, acuérdense, la misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Ya? Por eso es que viene, se pecó. ¿Y qué merecía? Castigo. Pero viene y alcanzamos misericordia, no nos castigó. Ahora, no quiere decir que al confesarlo no nos castiga. Entonces no nos va a castigar, por eso mismo. Porque la misericordia de Dios, también la disciplina es un beneficio. Nos disciplina por amor, por eso es lo que estamos hablando de al conocer toda su palabra, para entender y comprender de que no es como nosotros pensemos o creamos. Ya, bueno, yo ya lo confesé, entonces ya soy perdonada, ya no voy a tener el castigo o la disciplina o las consecuencias. ¿Ya? Es que eso es lo que tenemos que nosotros que tener cuidado. Si ustedes miran, por ejemplo, analicen con la vida de David. David no se hizo más pobre, pero su cuerpo, ¿cómo estaba él? ¿Ya? Espiritualmente estaba deteriorado y se reflejaba en su cuerpo. De ahí que tenemos el Salmo 51. Cuando él confesó, hubo un cambio. Es lo que hemos hablado. La salud espiritual se restablece. La física no siempre. Depende, porque no sabemos, o sea, depende dentro de la causa. Por eso es lo que hemos dicho. Cuando la gente viene y dice que todo cáncer es consecuencia de un pecado, que las artritis son consecuencia de un pecado, cosas así, y viene
se confiesa y no desaparece el cáncer, no desaparece la artritis, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Lo importante en nuestra vida, por eso es como Pablo lo que decía, es el interior, ese es el interior que se va renovando día a día. A pesar de lo que hagamos, el exterior se va desgastando. Hoy venía oyendo la palabra en relación a Reyes cuando David ya sabía que iba a morir. Miren ustedes, por favor, Evelyn, Primera de Reyes. Cuando uno va de verdad poco a poco leyendo, no leer como que fuera una tarea y medio tranquilizar la conciencia, que no se tranquiliza así. En Primera de Reyes, capítulo 1, voy a ver si es uno. Y capítulo 1. Que lo había leído en el 1. Perdón. Primera de Reyes, capítulo 2. ¿Ya? Solo quiero que mires el 1 y el 2. Ahí después todo eso uno lo puede leer. Ah, muy bien. Entonces sería capítulo 2, versículo 1 y 2. Muy bien. Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y ahí le empieza a hablar y le indica a Salomón lo que debe de hacer, y viera todo lo que dice. De verdad, ahí seguía hablando de cosas imprecatorias, en donde él no había hecho y que Salomón puede hacer. Pero vamos al versículo cuando David entró a reconocer y lo que les digo. Aquí nosotros no vemos de que David le está pidiendo a Dios más años. Él sabía que viene y dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Él sabía, porque es lo que dice el versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? Morir. ¿Ya? Esfuérzase y se honra. Y le da los encargos. Entonces, analizar nosotros qué era lo que decíamos. Claro, Dios sabrá dentro de los tiempos, nosotros no es que nos adelantemos. Nuestros tiempos, como dice el salmista, están en las manos de Dios. Él es el que sabe hasta cuándo. Pero mientras estamos, es vivir para Él conforme a su voluntad, aceptando su soberanía y voluntad. A veces lo entendemos, a veces no lo entendemos y no queremos, pero tenemos que vivir creyéndole a Él. Entonces, ¿qué número estamos? 47. Entonces, cuando hablamos en Proverbios, por eso es lo que quería que vieran, no prosperará. Esa prosperidad espiritual es lo que nosotros tenemos que estar enfocados, no en lo material. ¿Ya? No podemos prosperar espiritualmente mientras vivimos en pecado. Podremos tener hasta, parece no lógico, pero ahí van a ir viendo ustedes también, que a veces se puede haber prosperidad económica y espiritualmente estar vacíos. Entonces no se trata, por eso es que vemos que la contraparte no habla en relación a lo material, sino a lo espiritual, porque la misericordia que se acá viene de Dios, como lo que le pasó a Salomón, que fue lo que él pidió, esa sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Como no pediste ni la vida de tus enemigos, ni las riquezas, ¿qué le dijo Dios? Que le iba a dar lo que le estaba pidiendo, sabiduría, y le dio lo que no le pidió. Pero tampoco nosotros vamos con la idea: entonces me va a dar riqueza porque yo le estoy pidiendo sabiduría. No.
La lección no es esa, la lección que es guardar el corazón y vivir en lo espiritual. De eso se trata cuando nosotros vivimos en el espíritu. No por las cosas, podemos tener, no tener, sea lo que sea, el nombre de Dios tiene que ser alabado. Pregunta 46. No, 7. 46, 7. La confesión tiene que ser detallada o específica. Hay que enumerar a Dios lo que se ha hecho de malo, también lo que se debía haber hecho y no se hizo. Indique cuáles de las siguientes son confesiones específicas. Chuy. Las específicas, ¿verdad? Dice, Señor, reconozco que cobré demasiado hoy al vender los 2 pollos. Señor, te confieso que no pagué por mi boleto en el microbús hoy. Y yo creo que hasta eso, por eso todos. Sí, exacto. Sí, porque estamos hablando específica. Sí. Aquí dice, Señor, quizás debo confesar algo. ¿Pero qué? Si no sabe. O el último, parece que hice algo malo hace varias semanas. Como aquí va, hay algo, no oigo, y a veces también así va, es que hay algo que me tiene intranquilo. Y no saben qué. Y empiezan a analizar y qué habrán hecho y qué hice. El punto es de que si no se sabe qué, no puede uno cambiar lo que lo esté intranquilizando. Pregunta 8. ¿Cuál es el remedio para la confesión liviana, Rosario? Micrófono. Es que estás en 2 lados, Rosario. Te tengo sin imagen, otra imagen. No te oímos. Es que estás 2 veces. Una no tenés imagen y apagado el micrófono. En otra sí estás con la imagen, pero no te oímos. Yo creo que te vas a tener que salir y volver a entrar. Oh, muy bien. Contestemos la Evelyn, por favor. La 8. Dice, ¿cuál es el remedio para la confesión liviana? Es que yo aquí puse, bueno, el remedio sería lo opuesto, ¿verdad? Digamos, si vamos a confesar una oración, que detallemos específicamente en qué hemos fallado a Dios. Exacto. No a medias. El remedio es orar detallando los pecados. Muy bien. Pregunta. Decimos que hay 2 errores que debemos evitar en la confesión. Aida. Una es la confesión liviana y el otro es demostrar un pesar exagerado por los pecados. Algunos sufren muchísimo porque piensan que sus pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Deben recordar que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ira y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la cita bíblica? Primera de Juan 1:9. Perfecto. Pregunta 10. Un hermano maduro en la fe a veces puede ayudar a orientar a otros en cuanto a un pensar exagerado con respecto al pecado. ¿Cuáles de las siguientes citas bíblicas pueden ayudar a una persona que siente un pesar exagerado por sus pecados? Okay. Fernando, Proverbios 28:13. Marisol, Joel 2:13. Mami, Jeremías 33:8. Judy, Daniel 9:9 y 10.
Evelyn, 1 Timoteo 1:15 y Carlos Alberto, 1 Juan 1:9. El Proverbio 28:3 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Sí, que, sí, No. ajá, sí, eso es, ok, para que siente un pesar exagerado, vemos de que, Confesar. muy bien. ¿Quién sigue? Joel. Buenas tardes. Joel 2:13 habla de la misericordia de Jehová. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué piensas tú de ese? Que debemos ser honestos delante del Señor, porque a veces, bueno, delante de las personas muchas veces, el decir rasgamos nuestros vestidos demostramos un arrepentimiento genuino, pero internamente no lo hemos hecho. Porque Pero dice: la y convertidos pregunta- a Jehová. Ok, pero la pregunta que estamos aquí con la 10 dice, si una cita puede ayudar a una persona que siente un pesar exagerado por sus pecados. Ah, que debemos confiar, porque el Señor aquí dice que Él es grande en misericordia. O sea, cuando nos dicen que es lento para la ira, de que Él como que nos aguanta demasiado y que nosotros solo tenemos que llegar a sus pies arrepentidos genuinamente, porque Él nos va a perdonar. Porque por misericordia dice, no nos ha dado lo que nosotros merecemos realmente. Ok, entonces si es una cita que a pesar de que una persona sienta que su pecado es exagerado, Él lo va a perdonar. Así es. Ok, gracias. Muy bien. Jeremías 33:8. Jeremías 33:8 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Ese sí. Muy bien. Daniel 9:9 y 10. Daniel 9:9 y 10 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, pero él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Sí. Aquí el punto es que estamos reconociendo por eso. Claro, el versículo es directo, pero digamos, si una persona se queda en duda, pero ¿de qué está hablando? Por eso es que tenemos que saber el contexto. Exacto. Porque en esto, dentro de la misma oración de Daniel, sabiendo reconocer, o sea, todo esto nosotros ya hemos estudiado de que Daniel reconoce que lo que recibe lo merece, pero apela a esa misericordia, y es lo mismo de enseñar a las personas, que Dios es grande en misericordia y Él podemos llegar, pero con ese corazón verdaderamente arrepentido. Muy bien. 1 Timoteo 1:15. Dice el ministerio de Pablo como título: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Puse que sí. Exacto. Él vino a salvar. Y el último, 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Okay. Yo creo que Sí. por lo menos el primero que se les debe caer es 1 Juan 1:9, que es muy directo, donde dice: si confesamos nuestros pecados. Es más, cuando se lee el 2:1, recuérdense que cuando dice: hijitos míseros, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecamos tenemos abogado. Pero ese es el punto cuando estamos hablando en relación a los hermanos, ¿ya? Una persona que está sin Cristo, primero tiene que estar con Cristo para ser perdonado.
Esas son de lo que, por qué razón nosotros tenemos que saber cómo oramos, por quiénes oramos, y que nos da la pauta de poder llevar el Evangelio. Como tarea, subraye 6 citas bíblicas en su Biblia con virome, dice, lápiz de pasta. ¿Subrayaron esas 6 citas? ¿Hicieron todo la tarea? Muy bien. Pregunta 11. Es importante porque son versículos clave que tal vez ustedes, bueno, no, cuando ojean su Biblia y miran lo que están marcando, me pasen lo que han subrayado y háganse la pregunta ¿por qué lo subrayaron? ¿Qué es la explicación de lo que han subrayado? Y eso es para ustedes en su propio estudio. 11. El remedio para el pesar exagerado es A. Pensar que mis pecados son tan grandes que la muerte de Cristo no alcanza para perdonarlos. B. Confiar en la promesa de Dios de que perdonará todos mis pecados que confieso sinceramente. C. Volver repetidas veces a buscar perdón para el mismo pecado arrepentido. Irma, ¿cuál contestó? Yo, fíjese que yo puse el primero, pero ahorita que estaba leyendo, creo que es el C. Ni el primero ni el C, es el B. B. Muchas gracias, porque no marqué, solo marqué el primero. Ok, dice, el remedio para el pesar exagerado. Cuando estamos hablando de aquel pesar exagerado, estamos hablando de aquellos que creen que tenemos un pecado que es imperdonable. Acuérdense que el único pecado, que no vamos a entrar ahorita en esto, pero que sí dice la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todos son perdonados. Cristo murió por todos los pecados. Es más, hasta tenemos el ejemplo, como miraríamos nosotros, del ladrón en la cruz, condenado a muerte. ¿Ya? Y él fue perdonado. Pero el punto, por eso es lo que estamos viendo con los dos errores. No es ni liviano ni exagerado. Por eso digamos en el C, volver repetidas veces a buscar perdón. Esto es muy importante porque yo me recuerdo hace muchos años en una experiencia de un retiro en donde viene y como que, digamos, yo no sé si ha cambiado, ¿verdad? Pero a veces ya tienen el panfleto de lo que va a ser el retiro, de que vuelven a repetir a veces las mismas cosas. Y, digamos, en ese retiro que yo había ido, volvían otra vez a repetir en relación a aquellos que no habían perdonado a sus papás. Yo les estoy poniendo un ejemplo. Y viene y resultan de que vuelven a pasar por las mismas cosas. Si habían perdonado, ¿por qué volver a traer a colación? Entonces, no confiar, que si confiesan y piden perdón, el Señor lo perdona. Pero a veces ese es el punto que a veces sienten, no me siento, y ahí está eso. No siento que Dios me haya perdonado, ese sentir. Por eso le hemos hablado, a Dios no se camina por sentimientos, porque los mismos sentimientos, como diríamos, son traicioneros. Por eso es que a veces hasta uno va a pensar de que a veces el primero que no se perdona es uno mismo. Él no perdona porque Dios todo lo perdona. Así dice su palabra y así es. No hay pecado en esto que Dios no perdone, porque por todos estos pecados se murió, pero es reconocerlos y apartarse. Pregunta 12. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí, Evelyn? Sí, Brenda, con lo que estás diciendo, es lo mismo, se me ocurre a mí, de lo que tú has hablado también anteriormente, ¿verdad? Es lo mismo como que cuando viene el pastor y dice, ¿verdad?, quienes quieren recibir a Cristo en su corazón, y entonces como que hay varios convertidos, aunque sabemos que esa palabra no, pero hay muchos reconciliados, y esa palabra no debería existir, ¿verdad? No debería uno reconciliarse con Jesús porque no es un juego, ¿verdad? Tú te arrepientes y para siempre, y de ahí borrón y cuenta nueva. Lo que pasa, miren,
son palabras que, si ustedes miren, quiero que miren, creo que está en Evelyn, vete a 2 Corintios. Okay. 2 Corintios capítulo 5. Ajá. Versículo. Okay. Leamos el 19, 18 al 20. Muy bien. Bueno, lee desde el 17 porque ahí es donde se cae. Muy bien. 17 al 20. Dice, el ministerio de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ok, ahí entonces, ¿qué es? El punto es que ha sido mal utilizado eso de la reconciliación, porque cuando hablan de la reconciliación, hablan aquellos que, entre comillas, han sido hijos y que se apartaron y que se vuelvan a reconciliar, lo que tú estabas diciendo. Entonces viene, por eso en Hebreos, cuando no pierdan esto que acabamos de leer en 2 Corintios, y es cuando en Hebreos, Perdón, 2 Corintios, ¿cuál es el capítulo? 5 del 17 al 20. Muchas gracias. En el capítulo 6, que en esta Biblia creo que es ¿cuál es el título que tienen arriba del 11? Es que Advertencia contra la apostasía, no es En hebreo. Sí, advertencia contra la apostasía, ¿verdad? contra la apostasía. Pero eso sería en el 5, ¿no? Porque el 6 está abajo. Vamos a ver. Entonces sí, el 5, entonces es el 5. Yo que como ya mi letrita, ya mi Biblia se por uno. El 5, Advertencia contra la apostasía. contra el 11. ¿En dónde? O sea, 5, 11, 12, ahorita les digo que. Leamos, miremos entonces del 11, mami, leamos del 11 a 11 y 12, quiero que miren ahí. 11 y 12. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos muchos que decir y difíciles de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Por eso a veces con esto mismo de las personas de que ya como, o sea, hay una lógica que con el tiempo deberían de estar maduros, pero pasan esto mismo, que siguen como esos niños y necesitan y quieren hacer lo mismo, y por eso les digo, ese jueguito de que se reconcilie, no es lo que está hablando 2 Corintios. Cuando ustedes miran, dice el ministerio de la reconciliación. Por eso es que a partir del versículo 17 dice, si están en Cristo, ¿qué somos? ¿Qué somos? Nuevas criaturas. ¿Ya? Somos nuevos. Hemos sido nosotros sellados por el Espíritu Santo, somos hijos y no perdemos el ser hijo.
Por eso es de que los demás versículos, lo que está explicando aquí Pablo, es que el ministerio de la reconciliación es eso, haber cambiado el reino de las tinieblas por reino de la luz. ¿Y quién pudo haber hecho esa reconciliación? Fue Dios mismo, que es lo que les leen ustedes en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Cómo lo está haciendo? Cristo llevando todos los pecados. Eso es reconciliación. El estar en Cristo, sino muchas criaturas. No el juego de que venga y reconcíliese, no. Claro, hacer una exhortación de que se arrepienten y por eso ayudar a los que tienen de confesar sus pecados, porque eso no nos hace crecer espiritualmente. Pero no se trata de esos viejos rudimentos de volver y como que hubiéramos vuelto a aceptar, no es eso. ¿Ya? Pero mira, el título dice apostasía, y apostasía no es la negación a la fe. Por eso, como estamos hablando de hebreos, por eso, a leer de hebreos, por eso, ¿qué es lo que está pasando? Van a apostatar de la fe. Los que apostatan de la fe, o sea, apostatar, ¿qué quiere decir? Negar, sin la fe. La pregunta entonces viene, que ustedes tienen que ser, ¿son hijos o no de Dios? ¿Un hijo de Dios va a apostar de la fe? No. Ahí es donde debemos de comprender. Por eso aquel jueguito de las personas, de que era lo que hemos dicho. Ustedes saben que todos los que hacen, entre comillas, la oración de fe, que se dice, todos verdaderamente son salvos. Eso no lo saben ustedes, ni no. Eso sí lo sabe el Señor, porque sabe los corazones. Ahí es donde está lo de la parábola del sembrador. Si cayó en corazones de pedregales y de espinos, también reciben la palabra y la reciben con gozo de pedregales. Pero no son verdaderamente hijos, porque no ha caído en una tierra fértil que va a dar fruto. No da fruto. Yo les estaba comentando, y no sé si es con ustedes, y les digo, por eso hay que leer bien y no sacar de contexto. Cuando ustedes miran, y vayámonos a Mateo, por favor, quiero saber si sus Biblias dicen lo mismo que la mía. Mateo 13. Por favor, Irma, leamos el versículo 5. Muy bien, Mateo 13, versículo 5. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Okay. Este versículo 5, en donde habla de esa semilla, que es la palabra que cayó en pedregales, brotó. ¿Qué es la interpretación, digamos, Irma, en el versículo 20 y 21? Muy bien, 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, 21. Perdón, 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al vestir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vemos aquí el 5, que habla de lo que es con parábola en relación a esa semilla que cayó en pedregales. Tenemos la interpretación que en el 2021 estos son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz. ¿Por qué quiero que miren en esto? Porque oí una vez una prédica que viene y dice, ¿estos tuvieron fruto o no tuvieron fruto? No tuvieron. Exactamente. Pero yo oí que viene y el predicador dijo, sí tuvieron fruto. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, y brotó pronto. El brotar pronto no significa que tenga fruto. Ustedes han visto que ustedes siembran cualquier planta
puede brotar, y a brotar no es que tenga fruto, sino empieza aparentemente a crecer. Entonces, por eso era lo que les digo, que a veces dentro de las personas que a veces dicen, pero mire, se ha estado en la iglesia y está en el ministerio, pero se volvió al mundo. ¿Qué significa? Cuando uno llega a comprender, por eso les digo, y ese es el discernimiento, no es que el hecho de a veces regresar al mundo hay que tener también ese cuidado, pero a veces cuando uno quiere tener la explicación, si totalmente viene y volvió a dar ese cambio, significa que nunca estuvo. Esa es la respuesta. O yo con gozo, por eso es lo que vienen. Estos son los que apostatan de la fe. Porque los que son verdaderamente hijos permanecen. Y no permanecen por sí mismos, sino permanecemos por Cristo. Si no fuera Cristo, nosotros no podríamos. Por eso es que cuando él en Juan 15 dice que él es la vid y nosotros los pámpanos. Como tal, la raíz no somos nosotros, la raíz es Cristo, del cual nosotros podemos permanecer en Él, no por nosotros mismos, sino por Él, y nos pone a prueba para que sigamos dando más fruto. Siempre se va a dar fruto, no todos dan al mismo tiempo, dan los mismos frutos, pero vamos creciendo. Por eso es de que conforme vivimos más en la palabra, vamos madurando. Esa madurez es lo que vemos nosotros la perfección. Y no que se alcance estando en este cuerpo, no. Pero cuando dice que sean perfectos, sean maduros. Pero al ser maduros no quiere decir, ya la alcancé. No la alcanzamos. La alcanzamos hasta que este cuerpo vaya a ser cambiado, renovado a un cuerpo incorruptible. Entonces vemos nosotros cuál es eso, entonces la diferencia y el discernimiento que podemos tener y la explicación. Cuando vemos personas de que podrán estar en la iglesia y por esa razón, hasta Jesús cuando habló de las palabras, habló del trigo y la cizaña. Crecen juntos y el Señor mismo dijo que no las arrancaran. Tienen apariencia como que fueran igual, pero ¿cuál es la diferencia entre un trigo y la cizaña? Que el trigo, por el fruto que da, la semilla que tiene, se dobla, mientras que la cizaña, siendo vacía, se mantiene recta. Por eso es de que cuando el Señor dice, ustedes lo van a reconocer por su fruto, pero no somos nosotros los que vamos a cortarlos. Eso es el Señor cuando venga al fin. Entonces el que sabe no somos nosotros. ¿Vemos bien entonces en esto? Sí, muchísimas gracias, Brenda, con todos estos ejemplos. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, ¿cuál es el remedio? Para la confesión liviana y para la confesión exagerada. La liviana, confesar en detalle los pecados. Y la confesión exagerada no puse nada porque no entendí la pregunta. No, porque es el punto. ¿Cuál sería el remedio por lo que no se está viendo? Dice, confesión exagerada, linda, en las de Dios, no entendí qué poner. Ok, todo esto que vimos, esto era confiar en las promesas. Exactamente. Confiar en las promesas de Dios. Todas las citas que ustedes dieron es confiar. Podríamos poner, digamos aquí, viene y dicen las promesas. Más que confiar en las promesas, yo les diría aquí, porque como les he dicho, este libro yo no lo hice, sino es confiar en la palabra de Dios. Sí, promesas, o sea, claro que son promesas, la palabra de Dios es lo que Él ha prometido, por eso les decía, claro, 1:9, 1 Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuál es la condición? Confesarlos. ¿Y qué vamos a obtener? El perdón. No dicen que hagan sacrificios, es confesarlo, pero no es solo por eso. Esa confesión no viene del diente al labio, del corazón. Y un corazón contrito, al verdaderamente arrepentido, ¿qué va a hacer? Apartarse. No es volver a estar repitiéndome. Claro que caemos, como uno diría,
de aquí nunca más voy a volver a mentir. Es lo que debemos, pero es una de las cosas que son de las cosas que más fácilmente, que a veces se puede ver también como liviano ese pecado, y no es liviano, porque algo que se vuelve tan repetitivo se vuelve parte de ti y no nos damos cuenta de que vivimos en mentiras, creyendo a veces ya hasta la propia mentira. Ya no disciernen entre lo que es la verdad y la mentira por estar constantemente mintiendo. Por eso es que todos nosotros lo tenemos que llevar con la palabra. Este es el remedio, la palabra. Leerla constantemente, meditando en ella. No leer solo por leer, como que voy a llover, sino meditar en ella. Eso es masticarla y digerirla. Por eso es que el Señor dijo, escudriña las escrituras. El Salmo nos dice, meditando en ellas, estando en su cama, en los tiempos tranquilos. Tampoco se acomoden como a veces algunos he oído que dicen, bueno, preferible que lean 3 versículos, pero, o sea, bien leídos. Bueno, si a mí me llegaran a preguntar, ¿qué es eso de 3 versículos bien leídos? Si buscan la profundidad de esos 3 versículos, pues tienen que llevar a toda la Biblia. Porque se tienen que contestar. Es lo mismo que les estamos diciendo, cuando ustedes leen los versículos, si saben el versículo, tienen que tener la responsabilidad del contexto para no sacarlo fuera de él y no utilizarlo mal. Porque nosotros tenemos que utilizar, como le dijo Pablo a Timoteo, usando bien la palabra de verdad, no tratándola de ajustar como uno quiere. No me sé el título y tampoco la recomiendo, pero ya vamos, como voy a platicar con Mike, también melodrama y tanto que solo problemas y problemas, pero hay estábamos reflexionando, y mi mami también lo ha mantenido reflexionando, ya uno con conocimiento de la palabra, de una serie que les comentaba a alguien de que es en relación a una iglesia, bueno, en relación a iglesias, que cómo se comportan y de verdad manejan, ahí sí que todos, que pastor, que pastora, que en esto, y saben la palabra, porque todas veces vienen, contestan con la palabra para su beneficio de las cosas que están haciendo mal. Y se miraba así, en donde tenían problemas con el homosexual y decía, pero ¿por qué no lo vamos a aceptar? Un papá que era pastor no aceptaba eso y el hijo decía, pero ¿por qué no me acepta? Entonces viene y él decía, lee Romanos 1. Sí, pero entonces ¿dónde dejamos que Dios es amor? Y empiezan así que solo manejan en este punto y creen sinceramente que están haciendo bien. Están viviendo en fornicación, están viviendo en adulterio y hasta en robo y creen estar haciendo bien porque el fin justifica los medios. Había un pastor que hasta como necesitaba la plata para hacer el bien en su iglesia, en apuestas. Hasta que entonces viene, pero lo creen. Entonces, agarrando los versículos, ¿qué? Utilizan los versículos, agarraban así el Antiguo Testamento. También el Antiguo Testamento, como lo que por eso hemos platicado. Agarrar el Antiguo Testamento para favor de uno, sin tener el contexto y a quién se lo están diciendo. Aquí no se trata de agarrar a esas promesas, por eso les digo, aquí no es que se apropien nadie de las promesas, sino es creerle a Dios. No es porque yo me apropie. Cuando a veces platicamos así, sinceramente, a veces son como niños. Porque los niños son así, es una actitud, y está bien, pero tenemos que madurar. Aquí no es, ay, cómo me gusta esa promesa y yo la tomo para mí. No es eso que la tomen para ustedes, sino todo el contexto de la Biblia. Porque toda es la palabra de Dios. No es nada de tener banderas. Si nuestra bandera, la misma palabra dice, ¿quién es nuestro estandarte? Pues, entonces, porque vamos a tener versículos como banderas. Todo eso, pero eso conforme vamos creciendo. Como ya les he dicho, yo a ustedes les platico y así porque con tantos años, eso es lo que estoy esperando. Pues si en algún momento creen que están en cosas que pueden ser como niños, está bien, porque van aprendiendo y vamos cambiando.
Podremos tener cosas de niñería, pero al comprenderlas vamos a cambiar, no quedarnos en eso, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros crezcamos para tener nosotros la comprensión de la profundidad de su palabra, pero no podemos entender esas profundidades si no empezamos por lo básico. Entonces, así que debemos, pregunta 13, así que debemos practicar solamente la confesión verdadera y evitar los dos extremos de la confesión liviana y la confesión exagerada, esos extremos malos. La confesión verdadera no solamente pide perdón por pecados específicos, sino conduce a la confianza de que tal pecado es perdonado y limpiado y de que comenzará a manifestarse el fruto del Espíritu en mi vida, en lugar del pecado confesado. El Espíritu Santo produce fruto en mi vida A, por intermedio del estudio constante de la palabra de Dios y obediencia a ella. B, por intermedio de mis buenas ideas y lindas experiencias sin necesidad de la Biblia. ¿Cuál es correcta? Evelyn, leamos Santiago 1:22. Muy bien. Dice Santiago 1:22, hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿cuál es correcta? ¿Solo A, solo B, ambos o ninguno? Solo A. Exactamente. Por eso ustedes tienen ahí, y a veces hemos orado. Nosotros todo esto que aquí estudiamos, no debemos ser solo oidores, pero no podemos ser hacedores si no la oímos. Todo tiene un orden. ¿Se recuerdan de las 3 técnicas que ya estudiamos? ¿Cuáles son? El orden de las técnicas. ¿Quién quiere contestar? La observación, la interpretación y la aplicación. Exactamente. Y hablamos que en esta situación es la misma forma que tenemos que vivir. Observamos, interpretamos y aplicamos. Pero hay quienes quieren aplicar sin haber observado. Hay quienes vienen a la contestación de la Biblia sin haberla leído. ¿Por qué? Porque se imagina. Por eso es que aquí en estas cosas pareciera increíble. Pero a veces, como dice aquí, sus experiencias, y lo hemos hablado, hacer de las experiencias doctrinas. Tal vez no dicen que la están haciendo doctrinas, pero entonces, ¿por qué? Y insisto, y por eso les digo, cuando ustedes tengan sus amistades, tengan ustedes sabiendo lo bueno, tienen que platicar con esas personas que dan testimonio y retan a que hagan como ellos, creyéndole a Dios. Cuando a veces dice, no es que yo le pedí al Señor en esto, y por eso lo que decía, cuando dice haga su oración específica, no estamos hablando de oración específica, sino de pecados detallados. Eso es otra cosa para alcanzar ese perdón, porque todo pecado es contra Dios. Pero decir que si hagan de tal manera, y son específicos, si piden con aquella fe, lo van a recibir. Por eso cuando yo les comenté de que cuando les manden a ustedes esos mensajitos, saltemos, porque yo a veces lo noto todo, pero les digo, trato, en el punto donde ponen cosas de que están orando, están intercediendo, claro, confiemos en el Señor de acuerdo a su voluntad, pero no viene, y porque estemos orando, Dios va a hacer como nosotros queramos. Eso no es así. Que si tenemos suficiente fe, el milagro se va a obtener. No es así, no dice eso la palabra. Si lo encuentran, entonces desglosemos cómo lo encuentran para ver el contexto, porque a veces utilizan el versículo sin el contexto y podrán decir, mire, pero aquí lo dice el versículo. Sí, pero ¿de qué se está refiriendo el contexto? Yo sé dentro de los versículos, por eso quiero que ustedes aprendan en esto, para que cuando se topen, entonces ahora empiecen a leer con todo el contexto, para que cuando utilicen los versículos tengan la responsabilidad de usarlos debidamente, no para avalar lo que quieren que crean los demás, cuando no es lo que Dios ha dicho. Y por eso es que tenemos que estudiar.
Porque nos gusta que los demás no lo digan y por eso Tesalonicenses dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. ¿Pero qué es lo bueno? Lo bueno que vaya conforme a la palabra. Aunque a alguien le haya ido bien, por eso yo les decía a veces, pero miren estos, cuando a veces, yo les he puesto el ejemplo, cuando a veces tenemos, que he visto de servidores, miren, aquí están los requisitos. ¿Cómo me gustaría que pudiéramos conocer los requisitos? Si hacemos así como los requisitos, nos quedamos sin servidores. Entonces, si así contestan, deja mucho que desear. Porque, entonces, ¿a quién le creen? Y dicen que le creemos a Dios. Yo no sé si a ella se recordaba, pero me recuerdo cuando a veces, ¿qué es lo que agarraban? No se preocupen, seamos como Gedeón. Miremos, después de 23,000 se quedaron con 300. Una cosa era lo que decían creyéndolo, pero luego estaba la aflicción de que hacían falta servidores. Entonces, esa es la antítesis, va a lo contrario, ¿sí? Entonces son de las cosas que, por eso es que dice Santiago, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores. ¿Qué nos dice la palabra? Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Él no va a cambiar. Hagamos lo que hagamos. Aunque uno tenga, por eso es lo que decía, a veces vienen, testifican, pero miren, si entraron esos servidores, tal vez no eran los buenos en ese momento, pero conforme han pasado el tiempo han mejorado. Pregunto, ¿y la Biblia dice que sí es? Si no lo dice, es lo mismo que les digo cuando hacen esas doctrinas. O sea, están poniendo no lo que dice la palabra, sino la experiencia. La pregunta es, ¿eso va a pasar siempre con todos? Y la respuesta es no. Ya. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, aún aunque haya salido. Por eso les digo, ¿por qué nos vamos a desgastar dándole las respuestas que quieren oír cuando no está conforme a la palabra? ¿Qué respuesta le puedo dar a una persona? Pero mire, entonces, ¿por qué saliendo? La misericordia de Dios, Él tiene misericordia del que quiera, pero no se contradice lo que dice su palabra. A su debido tiempo vamos a tener esto, pero no podemos decir nosotros solo podemos tener la certeza de lo que aquí dice. Él sabrá. ¿Por qué entonces diríamos nosotros, como habla el salmista en el Salmo 73, lo que le pasó a Asaf, en donde él por poco dice que resbala, cuando él vio la prosperidad de los impíos y que no les pasaba nada? O cuando a veces, no digamos en esto de los impíos, digamos a veces de los que sí se hermanos, cuando les digo, ustedes han visto que la Biblia diga que Dios tiene preferidos, y lo hemos hablado, no tiene preferidos. Entonces, ¿por qué personas hablan de que son consentidos de Dios? Porque ven a Dios como un humano que actuamos mal y a veces decir consentidos, preferidos. No tiene eso. Dios es justo y va más allá en su misericordia. Pero Él, aquellos que están cerca de Dios porque le buscan. El que busca, encuentra. ¿Ya? Ese. No es nadie de que a Dios lo oye más a otros. No, Dios oye a todos. Que no se sientan cercanos. ¿Y cuántas veces hemos leído? Dios está cerca de nosotros. Pero somos nosotros los que podemos sentirnos alejados. ¿Y por qué puede ser? Por el mismo pecado. ¿Por qué no nos sentimos nosotros en esa condición de poder tener esa comunión? ¿Por qué nos dice Hebreos que en Hebreos 4 que podemos nosotros acercarnos confiadamente ante el trono? Pero si no nos sentimos así, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo está nuestra vida? Y por eso es lo que nos está enseñando aquí. ¿Qué es lo que estamos nosotros en pecado que no nos hace sentirnos bien? Pero al leer la palabra sabemos que Dios, si lo confesamos y nos apartamos, pero a veces eso es lo que pasa, no se quieren apartar. Bueno, ahí tiene la respuesta. Entonces, así que igual al Señor en su bautismo y en su victoria sobre la tentación, usted también, hermano, necesita las dos armas de Dios para vivir una vida de obediencia y fruto. Judy, ¿cuáles son estas dos armas? Brenda, yo puse confesar sus pecados y obedecer sus mandatos. No, porque la pregunta es en relación para que nos acordemos. Se recuerdan que eso fue la lección, creo que 43 y 42, o sea, las que vimos de la tentación, porque dice, así que igual al Señor en su bautismo y en su victoria sobre la tentación,
¿Cuáles fueron las dos armas que tenía? La palabra. Ajá. Y la palabra. El Espíritu de Dios. Exactamente. Recuérdense que en la tentación, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Exactamente. ¿Ya? Gracias. Entonces, eso fue después del bautismo. En el bautismo vimos la Trinidad. La palabra, Dios hablando de su Hijo, y el Espíritu Santo descendiendo sobre Cristo en forma de paloma. Después del bautismo fue llevado a la tentación. Y en cada una de la tentación, Cristo, ¿cómo se defendió? Con la palabra. Por eso, porque es las dos armas, palabra y el Espíritu. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene el Espíritu no es hijo de Dios. Entonces, aunque conozca la palabra, ¿qué va a pasar? Es lo mismo como leemos a aquellos muchachos que habla Hechos cuando quisieron sacar el demonio de una persona y que eran 5 hijos de un sacerdote y que dijeron, el Cristo que predica Pablo. Los demonios sabían quién era Cristo y quién era Pablo. Pero ellos que por eso es de que pueden saber la palabra, pero no vivirla, porque para vivirla se tiene que tener al Espíritu Santo. Por eso hay quienes tienen conocimiento de la palabra, pero si no son hijos, es una palabra muerta, una palabra vacía que lo único que quieren es contender para ver entre los errores, porque no pueden vivir para el Señor. Recuérdense que si no están en el Señor, no pueden estar en paz con Dios. Y los que no están en paz con Dios, Dios siempre está airado contra el impío. ¿Quiénes son los impíos? Los que están sin Dios. Ahí estábamos nosotros. Pero fue su misericordia la que nos llevó a arrepentirnos, porque Él colocó en nosotros el don de fe para alcanzar la salvación por gracia. Él es el que ha hecho. ¿Sí, Evelyn? Sí, Brenda, en relación a esto del Espíritu Santo, es lo mismo, no sé, ahorita se me vino, es lo mismo, digamos, si uno tiene el don del Espíritu Santo, es lo mismo decir que el Espíritu Santo mora en uno, si no, no tiene el don. O sea, cuando, digamos, ya creo que lo vimos la semana pasada, pero eso me confunde y todavía tengo la duda. El don del Espíritu Santo habita solo en las personas que realmente lo... ya me confundí. Okay. ¿A qué se refiere cuando uno tiene el don del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo sí mora en nosotros, porque uno pues obviamente está dando fruto. No sé cómo formularte la idea, pero... Mira, entonces iríamos en un orden. Anoten así las citas y comprendan eso. Romanos 5:1, ¿qué dice? Hola, Eloísa. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. ¿Quieres leer una cita? De acuerdo. Ok, lee tú Romanos 5:1. De acuerdo. Y entonces, Evelyn, tú vas a leer Efesios 2:8. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gracias. Justificados pues por la fe. Entonces viene la pregunta, ¿qué fe? Efesios 2:8. Sí, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ok, entonces, ¿cuál ha sido el orden? Dios nos justificó por medio de la fe. Exacto. Y esa fe fue el don que Él colocó por medio de la cual nosotros pudimos arrepentirnos. ¿Ya? Por nosotros mismos, no. Ahí es donde viene, por favor, Marisol, leamos Romanos
capítulo 2, versículo 4. Muy bien. Dice, el justo juicio de Dios, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí está hablando Pablo, entonces les está diciendo, ¿de quién está hablando? De Dios. Y es lo que les dice, menosprecian o ignoran ustedes esa benignidad, paciencia y longanimidad, que fue su benignidad que te guía al arrepentimiento. Recuérdense que lean el capítulo 10 completo de Juan, en donde viene y el Señor les habla de que nadie está en sus manos de los que Dios le dio, su Padre, los arrebatará. Jesús les dice que no fueron ellos los que lo escogieron, sino Él los escogió. Nosotros no hubiésemos podido llegar si no es por esa benignidad de Dios que nos llevó al arrepentimiento, colocándonos en don de fe, con lo cual nosotros fuimos justificados y por eso alcanzamos la salvación por gracia. Fernando. Sí, Brenda, una pregunta, ¿longanimidad qué es? Es en relación a tiempo. Es cuando dicen, ¿cómo te lo puedo explicar? Vamos a ver si te lo pongo así para hacerlo más fácil. Como alguien, no vas a empezar, te lo quiero poner con ejemplo. Alguien como una persona longeva que vive muchos. No, pero, o sea, sí, más que todo en eso comprenderlo en como constancia, como que persevera, ¿sí? Por eso es que él no tiene ni principio ni fin. Al ser él tan longánimo, ¿sí? En él, lo que vemos en él es esa firmeza que no cambia. ¿Sí, Marisol? Para mí la longanimidad es como mantener un ánimo fuerte quizá ante las adversidades, ante los problemas, ante las circunstancias que se están viviendo. Como longevo es alguien ya muy grande. Pero eso sería longevo. Sí, pero en longanimidad me da la idea de que es alguien que debe tener quizá como paciencia, como una capacidad muy, muy grande de mantenerse firme ante situaciones muy fuertes. Ajá, no sé. Pero entonces, mira, pero aquí tú lo estás enfocando a la persona. Dios en su longanimidad es constante. Ahí está, esa sería la palabra. Constante. Ahí caería en lo que yo leí, que es grande en misericordia, o sea, lento para la ira y grande en misericordia. Pudiera enfocarse ahí también, ¿verdad? Pero misericordia, cuando es grande misericordia, es que no nos da lo que merecemos. Sí. ¿Ya? Pero eso es misericordia. Por eso es que cada término es que lo que tenemos, que va a caer, que en la misma misericordia él es longánimo, eso sí, porque él es constante, él no deja de ser misericordioso. Tal vez así es más fácil la palabra ahí. Gracias. A ti. O sea, o sea que uno puede ser constante en las adversidades, por decirlo así, porque Dios está con nosotros. Sí. Lo que pasa es que uno puede ser, mire, por eso es que cuando viene, si nosotros tenemos que tener paciencia, y Dios es paciente, pero nosotros esos son de los atributos que Dios tiene y que también ha dado, también podemos decir dentro de nosotros, que la paciencia también es un fruto, ¿sí? Pero nunca nosotros, comparando con Dios, no podemos compararnos, ¿ya? La paciencia de Dios no se puede comparar con la nuestra. Por eso es que decía, nosotros también podemos tener longanimidad, pero en relación con la de Dios, por eso lo que habla ese versículo, por eso dice, no se puede comparar Dios con nosotros.
No debemos hacer eso. Por eso es que a veces nos podemos desfasar, porque a veces hacemos esa comparación de Dios con el hombre, como un padre en el hombre, como que bueno, no podemos, porque el padre terrenales son imperfectos, Dios es perfecto. Pero sí podemos tener ciertas ideas, por eso es lo que les digo. Entonces vemos nosotros por eso. Entonces, ¿cuál era la promesa de esto? Al ser salvos, ¿qué fue lo que adquirimos? El Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Qué significa ser sellados? Es la garantía. Esa es la seguridad en la cual por medio del Espíritu Santo nosotros podemos perseverar, porque sin Él no podríamos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver. Gracias, Evelyn. Gracias a ti. Bueno, nos quedamos hasta ahí, porque ya nos quedan 3 para terminar. ¿Tienen algún comentario o pregunta? Y por eso es lo que estamos aprendiendo, eso de confesar, por eso dice con la Biblia lo estamos viendo. No se trata a mi manera y yo lo que creo, no, miremos, estamos aprendiendo. Podemos nosotros identificar y lo que Dios le da, pero no solo es de confesar, sino preguntarnos y tener la seguridad que nos perdona. No verlo a la ligera, pero no ser exagerados, tampoco minimizar las cosas, pero saber que sí nos perdona si nosotros le creemos, estamos arrepentidos y nos apartamos. Bueno, espero que sigamos entonces para la próxima, para seguir terminando, y luego vamos a entrar a la historia de Noé. Sigan, porque ya les di todas las lecciones para terminar el libro 2. Bueno, ladies, si no hay comentarios o preguntas, y le damos, no pudimos hacerlo, pero la bienvenida a Eloisa, nos queda alegre que puedas acompañarnos y ojalá que sigas perseverando. Lástima que no pudimos darle también la bienvenida al amigo de Fernando, que también se había conectado, Roberto. Si lo vieron ahí por algún momento, no se dieron cuenta, pero ahí estaba de oyente. Gracias, doctora, ahí estaremos de acuerdo. Gracias, Luisa. Bueno, y ahí está, ustedes si sigan invitando, invitemos, como les digo, esto de los libros es, aunque llevamos el libro 2, así como han leído la Biblia de donde les guste más, aquí no importa cuando empecemos, siempre vamos a caer en lo mismo, ¿ok? Esto no cambia. Bueno, entonces vamos a despedirnos en oración.